Cuando hablamos de las empresas más grandes del mundo, pensamos en las tecnológicas, Apple, Google, Amazon. Pero ahora también hay una que ha caído más de 50% y cada vez se menciona menos como una buena empresa. Y esa empresa es Meta, la dueña de Instagram, de Facebook y de WhatsApp. ¿Qué es lo que están haciendo y qué es lo que está pasando con esta empresa que ha hecho que caigan tanto las acciones? Estamos hablando de que las acciones de Meta están en su precio que estaban en 2020, en marzo, cuando las economías estaban cerradas por completo, cuando no había esperanzas o expectativas de que la economía se fuera a recuperar pronto. Y estamos en ese punto. Ahora, no es ningún secreto para los que siguen el canal que Meta es una de mis posiciones principales y una de las posiciones de las cuales he hablado más en este canal. Y quiero hablar de los problemas que tiene, de los impactos que están teniendo estos problemas por sobre la empresa y de mi perspectiva futura, a ver si es que ha cambiado mi opinión acerca de esta empresa con todo lo que ha estado sucediendo. Y para esto vamos a también mencionar varios temas que son muy importantes por comprender, como el margen bruto de la empresa, qué es lo que se está viendo afectado, como el margen operativo de la empresa, la diferencia entre el margen bruto y el margen operativo ahora que están haciendo tantas inversiones y tantos gastos en el metaverso. Más adelante también tenemos que mencionar la capacidad de generación de efectivo para poder generar esto. Y una vez entendiendo la capacidad que tienen para generar efectivo, hay que hablar de los múltiplos. A qué múltiplos cotiza la empresa y por qué es que lo hace a esa evaluación. Ahora, el primer problema que podemos ver no solamente es la perspectiva social por la que se tiene de las aplicaciones de Meta, sino de los competidores, que actualmente se habla de que TikTok está comiéndose mercado de Meta. Acaba de salir una nota en la que se ve que se consume 10 veces más contenido de TikTok que de Reels en Instagram. Y eso es una diferencia abismal considerando que hay muchísimo menos usuarios en TikTok de los que hay en Instagram actualmente. Ahora, la lucha es por el tiempo de los usuarios. Entonces no solamente es TikTok contra el que están compitiendo, no solamente son las redes sociales con las que compiten, sino también con YouTube, porque el tiempo que estás en YouTube es probablemente tiempo que no estás en las aplicaciones de Meta y que no estás viendo anuncios que se ponen en esas plataformas. Por otra parte, el streaming también. Estamos hablando de empresas como Netflix o de Amazon Prime con Prime Video. Ese tiempo que tú dedicas a ver series, a ver nuevo contenido, es tiempo que probablemente no estás utilizando tu celular para ver anuncios que le van a dar dinero a Meta. El segundo problema que tienen es el equipo directivo, o eso es de lo que se habla. Para mí, el equipo directivo no es un problema, pero ¿qué es la perspectiva que se tiene? Se habla de que Mark Zuckerberg, el CEO y fundador de Meta, ha perdido su toque y ha perdido su enfoque. Y han salido diferentes notas en las que se hablan acerca de esto, de que ya está haciendo las cosas por él mismo y no por los usuarios, de que él ya no comprende y no entiende a los usuarios. El tema para mí es que Mark Zuckerberg nunca entendió a los usuarios. Mark Zuckerberg siempre fue esa persona que estaba por fuera del panorama y que actuaba en base a lo que los usuarios necesitaban o en base a lo que iba a hacer que los usuarios estuvieran más tiempo en su plataforma. No se trata de que entiendas a los usuarios, se trata de que entiendas los datos que arroja tu aplicación para ver cómo puedes lograr tener más interacciones y más consumo de tus aplicaciones. Y eso lo hace muy bien, aunque no se entienda con los usuarios, aunque no nos entienda a nosotros a un nivel personal, entiende los datos y sabe actuar por sobre los datos que nosotros arrojamos a las plataformas. Sheryl Sandberg es otro tema muy importante. La COO de la empresa se va a salir y ella era la persona que impulsó la rentabilidad de Facebook. Ella entró cuando todos tenían alrededor de 20 años. Los directivos de Facebook, Mark Zuckerberg tenía alrededor de 25 años cuando Sheryl Sandberg entró. Entonces ella era la persona con experiencia, ella era la persona que estaba dispuesta a hacer más rentable la empresa y lo logró, pero ahora se va. Y alguien que toma un poco de sus roles es el CFO David Werner. Y David es bastante criticado por su forma en recomprar acciones, porque él recompró muchas acciones cuando las acciones estaban caras, por llamarlo de alguna manera, alrededor de los $300 por acción, y ahora que las acciones han caído, sí está comprando más, pero no significativamente mucho más acciones. Lo que quiere decir que cuando las acciones están muy baratas, al menos en la perspectiva de los directivos que anteriormente recompraban acciones en alrededor de $300, ahora deberían de destinar al menos el doble en recompras. Y parece que no lo están haciendo así. ¿Por qué? Por el enfoque que tienen al metaverso. Lo que no están destinando a invertir en nuevas acciones, lo están destinando a invertir en el metaverso. Y para los inversionistas eso no se ve igual. No es equivalente que estés invirtiendo en el metaverso, que no sabemos si va a ser rentable, a que estés invirtiendo en más acciones de una empresa
que tiene 3 plataformas bastante rentables. O bueno, que tiene 2 plataformas bastante rentables y una más que se considera va a ser rentable en el futuro, y así se ha considerado por muchos años. Pero ya por primera vez empezamos a ver que efectivamente WhatsApp se está rentabilizando, como con esta prueba que se está utilizando en India para poder ser la plataforma por la que compres tus productos de supermercado, por la que llegues tú a comprar los productos y se envíen a tu casa. Todo por medio de esta plataforma, teniendo el sistema de pagos dentro de WhatsApp, teniendo el sistema de pedidos dentro de WhatsApp y pudiendo conectar al consumidor con la empresa. El punto número 3 que está afectando, que es un gran problema, es Apple y Google, que ambas son dueñas de Android y son dueñas de iOS. Y lo que están haciendo ambas es cerrar la información a Facebook. Facebook ya no tiene acceso a esa información que anteriormente tenía, que podía utilizar para hacer targeting a los usuarios, para poder llevar los anuncios con un montón de información que utilizaban provenientes de otras plataformas a las cuales Facebook tenía acceso. Pero ahora solamente tienen acceso a la información que los usuarios consumen dentro de sus propias aplicaciones. Entonces no solamente es el consumo, sino también el acceso de información que se ha restringido. Y no solamente lo hizo Apple, Google siguió los pasos de Apple y también cerró esta información a Facebook, afectando el futuro de los flujos de efectivo porque son mucho menos rentables los anuncios actualmente. Pero tenemos la expectativa, y Facebook comparte la expectativa, de que sus algoritmos son lo suficientemente potentes como para poder satisfacer esta necesidad de información, como para poder identificar los datos importantes y poder llegar al usuario con la misma efectividad que antes se hacía sin necesidad de utilizar información externa a la que ya se consume dentro de la plataforma. Entonces esos son los 3 problemas principales: el consumo de contenido o los competidores, el equipo directivo y la perspectiva por la que se tiene del equipo directivo, y el acceso a la información que ahora está restringido por empresas como Apple y como Google, pasando así a poder hablar acerca de la relevancia que ha tenido esto por sobre los números de Facebook y la capacidad que tienen de generación de efectivo. Estamos hablando de que el efectivo de operaciones que tiene Facebook pasó de 2019 de 36 mil millones de dólares a 2020 a 38 mil millones de dólares, un enorme crecimiento. 2021, 57 mil millones de dólares de efectivo proveniente de operaciones. Y así, los últimos 12 meses pasó de 57 a 58. Vemos que el crecimiento se ha estancado, al menos en estos momentos, en el que la economía ha estado sufriendo y el tema inflacionario ha estado presionando a todas las empresas. El tema es que la rentabilidad de Facebook no se ha visto muy afectada. Lo que más se ha visto afectada es su crecimiento, tanto en usuarios como en consumo de sus plataformas y de contenido dentro de sus plataformas, por lo cual podríamos esperar que retorne el crecimiento una vez que haya más consumo de sus plataformas, más usuarios en sus plataformas, rentabilicen más las diferentes oportunidades que tienen dentro de Facebook, como poder monetizar mucho más WhatsApp, y esto lo hemos estado viendo que lo han estado haciendo con actualizaciones. Ahora Facebook está sacrificando su rentabilidad en el presente, como diciéndole a los creadores de contenido que no van a repartirse las utilidades que ellos generen. De aquí hasta 2024 Facebook no va a quitar dinero a los creadores de contenido para que los creadores de contenido quieran crear contenido para su plataforma exclusivamente, para que se quieran quedar ahí, para que los grupos de WhatsApp de paga, que es algo completamente nuevo, los grupos de Facebook de paga, que es algo completamente nuevo, no tengan comisiones, sea el dinero 100% para el creador. Y eso va a hacer que haya muchísimo más motivaciones para los creadores de contenido de tener a sus comunidades dentro de Facebook, y a partir del 2024 poder utilizar o poder empezar a cobrar comisiones de esto, y así Facebook ver el beneficio. Pero el beneficio no lo estamos viendo en este momento, sino lo veremos en el largo plazo, cuando veamos que se consolidan la cantidad de creadores de contenido que hay en la plataforma de Facebook, porque en realidad les conviene, y no porque sea una opción más que quieran utilizar, sino que sea una que se diferencie de los otros competidores, que cobre menos y que pueda presentar la misma habilidad de llegar a la misma cantidad de personas. Ahora, hemos visto el crecimiento enorme que han tenido los flujos de efectivo provenientes de operaciones, pero ¿qué pasa con el gasto? Con el CAPEX, las Capital Expenditures, que el aumento que han tenido los Capital Expenditures o los gastos en el negocio han sido abismales, tanto en inversiones en nuevos centros para tener más servidores y ser independientes completamente de necesitar otros servicios de nube, por ejemplo, y esto ha hecho que los gastos en esa parte aumenten, pero también los del metaverso, pasando de 2019 de tener alrededor de 15 mil millones de dólares destinados a CAPEX, a pasar a 2020 otros 15 mil millones de dólares, 2021 otros 18 mil millones de dólares, 2022, a lo que van de los últimos 12 meses, 22.6 mil millones de dólares.
Y antes de esto, antes del 2019, el gasto en CAPEX que tenía Facebook era de alrededor de $5,000 millones. Entonces, de los años anteriores, de 2018 a 2019, prácticamente esos gastos se triplicaron y tuvieron un aumento de aproximadamente 60% más en los próximos 4 años. Eso es algo que preocupa a los inversionistas porque estamos hablando de que el crecimiento en en generación de efectivo proveniente de operaciones se está quedando, se está estancando, mientras que el CAPEX sigue aumentando significativamente. Pero de ahí pasamos a ver qué es lo que está pasando con el free cash flow, porque los ingresos de operaciones están aumentando ligeramente, mientras que el CAPEX está aumentando de una manera bastante impresionante. Entonces, ¿qué pasa con el free cash flow? Pues vemos que en 2019 tuvieron $21,000 millones de free cash flow. Pasaron a 2020 a tener $23,000 millones en free cash flow. 2021, $39,000 millones en free cash flow. Y 2022, los últimos 12 meses, han tenido $35,000 millones de free cash flow. Sí, el free cash flow de los últimos 12 meses es un poco menor al que generaron en 2021. Pero eso nos lo ha dicho la empresa, que esperan que retomen crecimiento a finales de este año. Podríamos creer en la empresa o podríamos simplemente ver cuánto estamos pagando por el free cash flow que generan. Y si vemos los múltiplos, actualmente el PER de Facebook es un PER de aproximadamente 16. De los últimos años, de los últimos 5 años, el promedio ha sido un PER de 23 y de los últimos 10 años el promedio es un PER de 31. Entonces, si consideramos el PER promedio de los últimos 10 años, Facebook está a un 50% de descuento. Prácticamente se duplicarían las acciones para llegar a cotizar al valor que cotizaban en promedio los últimos 10 años. De los últimos 5 años que vimos temas como Cambridge Analytica, que vimos el tema del 2020 y el colapso actual de las acciones, estamos hablando que está cotizando alrededor de 50% de descuento. Las acciones podrían subir otro 30 y tantos por ciento para llegar a cotizar a los niveles que cotizaba anteriormente. En 2017 las acciones ya cotizaban a $170 por acción y ahora, con todos los avances que han tenido, con todos los ingresos y el crecimiento en flujos de efectivo, estamos cotizando por debajo de los $170 por acción después de tantas recompras de acciones. Entonces eres dueño de una muchísimo mayor cantidad de utilidades por acción, pero aún así los inversionistas no quieren tener nada que ver con Facebook. Y si vemos otra métrica, por ejemplo, EV to EBITDA o el Enterprise Value al EBITDA, estamos hablando de que Facebook los últimos 5 años cotizaba en promedio a 12.8 veces y actualmente está cotizando a 7.17 veces. Otra vez, otro descuento de casi 50%. Las acciones, para cotizar a su promedio los últimos 5 años, se podrían duplicar sin demandar crecimiento, únicamente pagando lo que anteriormente pagaban por el mismo flujo de efectivo. Ahora, anteriormente las utilidades y el crecimiento en ingresos era de alrededor del 20%. ¿Y qué puedo esperar yo como inversionista que suceda si entramos en una fuerte recesión? Si la recesión en la que ya nos encontramos, aunque por ahora es una recesión técnica, si esto se complica y si empeoran las cosas, en la recesión podríamos ver que Facebook caiga en sus utilidades otro 20%. Entonces, ¿qué es lo que pensaría yo de que caigan otro 20%? Estamos hablando de que sus utilidades pasarían de $39,000 millones a los $31,000 millones. Y si pagásemos un poco superior a la media del mercado por la calidad de negocio que es Facebook, si pagásemos 20 veces sus utilidades, estamos hablando de que Facebook, después de caer un 20% más sus utilidades, solo por cotizar a un PER de 20, debería de cotizar a $624,000 millones. Aún y con las utilidades cayendo un 20% más en este momento, yo vería las acciones de Facebook a un 58% por encima del valor actual. Ahora, las utilidades por acción pudieran regresar al valor que tenían en 2020. Pensemos que las utilidades por acción que genera Facebook caen de los $13.77 actuales a los $10 anuales que tuvieron en 2020, pero ahora lo que generen eso en los próximos 12 meses. ¿Qué pensaría yo? A que las acciones coticen a 20 veces esas utilidades. Estamos hablando que si las utilidades caen alrededor de 30%, yo vería el precio de las acciones de Facebook en un precio justo en $200 por acción. Y esto, con todo el mercado colapsando, con tanto negativismo que hay actualmente, es entendible que acciones tan controversiales como Meta caigan más que el resto del mercado. Nada más espero como inversionista, y esto es mi opinión y puedo estar completamente equivocado, reboten mucho más fuerte cuando llegue el positivismo al mercado. Porque aunque actualmente se ve un poco más de riesgo por estas acciones,
Son acciones que tienen un gran potencial de generación de flujo de efectivo. Lo único que falta es que el mercado valúe esos flujos de efectivo a un valor mucho más razonable y no como si fuera una empresa en una industria de cero crecimiento, que no tiene diferenciación y que no hay moat, porque actualmente un PER de 16 para una empresa que va a retomar crecimiento, al menos en mi opinión, es bastante atractivo y bastante bajo si lo comparamos con el resto de lo que estamos viendo en el mercado. Mi expectativa no es que las utilidades de Facebook caigan un 30% y que coticen a $200 por acción. Mi expectativa es que en 2023 retorne el crecimiento para Facebook, tanto en ingresos como en utilidades, y de ahí podríamos ver que, que las acciones coticen a un PER de 25 aproximadamente. Entonces, mi posibilidad o la posibilidad que veo que las acciones de Facebook se dupliquen en los próximos 3 años es enorme, bastante alta. Vería más difícil que las acciones de Facebook se queden en este punto los próximos 2 años a que las acciones de Facebook se dupliquen en los próximos 3 años. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Sé que es un tema bastante controversial, que a muchos no les gusta Meta, no les gustan las acciones de Meta, no les gustan los negocios de Meta, pero son herramientas que yo utilizo todos los días. Entonces hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.